Libro cuarto. De la ejecución de sentencias. Título primero. De la ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos. Capítulo primero. Disposiciones de carácter general. Sección primera. Normas generales. Artículo 237. Competencia. 1. Las sentencias firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con intervención judicial, con las especialidades previstas en esta ley. 2. La ejecución se llevará a efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, incluido el supuesto de resoluciones que aprueben u homologuen transacciones judiciales, acuerdos de mediación y acuerdos logrados en el proceso. Cuando en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido. 3. En los supuestos de acumulación de ejecuciones, y en los de atribución en exclusiva del conocimiento de la ejecución a determinados juzgados de lo social en el ámbito de una misma circunscripción, se estará a su regulación específica. 4. Donde hubiere varios juzgados de lo social podrá establecerse, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el conocimiento de las ejecuciones sea en suma en exclusiva por determinados juzgados de la misma circunscripción, con exclusión total o parcial del reparto de otros asuntos. 5. En caso de curso, se estará a lo establecido en la ley cursal. Artículo 238. Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se promuevan en ejecución, se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo de 5 días, a las partes, que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto, o, en su caso, por decreto que habrán de dictarse en el plazo de 3 días. El auto resolutorio del incidente, de ser impugnable en suplicación o casación, atendido el carácter de las cuestiones decididas, deberá expresar los hechos que estime probados. Cuando la comparecencia se celebre ante el magistrado, se registrará en soporte el acto, para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen conforme a lo previsto en el artículo 89. Artículo 239. Solicitud de ejecución. 1. La ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, salvo las que recaigan en los procedimientos de oficio, cuya ejecución se iniciará de este modo. 2. La ejecución podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza, o desde que el título haya quedado constituido, o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, mediante escrito del interesado, en el que, además de los datos identificativos de las partes, expresará con carácter general la clase de tutela ejecutiva que se pretende en relación con el título ejecutivo aducido. B. Tratándose de ejecuciones dinerarias, la cantidad líquida reclamada como principal, así como la que se estime para intereses de demora y costas conforme al artículo 251. C. Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecución, de las medidas que proponga para llevar a debido efecto la ejecución. En el caso de títulos extrajudiciales, o de resoluciones dictadas por otro órgano jurisdiccional, deberá acompañarse el testimonio de la resolución, con expresión de su firmeza, o la certificación del organismo administrativo, conciliador, mediador o arbitral correspondiente. 3. Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias. No será de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los 20 días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable, o desde que el título haya quedado constituido, o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado. 4. El órgano jurisdiccional despachará ejecución siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal, y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título. Contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución del escrito de reposición presentado, se dará traslado para impugnación a la parte contraria, salvo que el órgano jurisdiccional, en atención a las cuestiones planteadas, o por afectar a hechos necesitados de prueba, acuerde seguir el trámite incidental del artículo 238. 5. Solamente puede decretarse la inejecución de una sentencia u otro título ejecutivo si, decidiéndose expresamente en resolución motivada, se fundamenta en una causa prevista en una norma legal y no interpretada restrictivamente. Contra el auto resolutorio del recurso de reposición interpuesto contra el auto en que se deniegue el despacho de la ejecución, procederá recurso de suplicación o de casación ordinario, en su caso. Artículo 240. Partes y sujetos de la ejecución. 1. Quienes, sin figurar como acreedores o deudores en el título ejecutivo, o sin haber sido declarados sucesores de unos u otros, aleguen un derecho o interés legítimo y personal que pudiera resultar afectado por la ejecución que se trate de llevar a cabo, tendrán derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los actos que les afecten. 2. La modificación o cambio de partes en la ejecución debe efectuarse, de mediar oposición, y ser necesaria prueba, a través del trámite incidental previsto en el artículo 238. Para que pueda declararse, es requisito indispensable que el cambio sustantivo en que se funde, basado en hechos o circunstancias jurídicas sobrevenidos, se hubiere producido con posterioridad a la constitución del título objeto de ejecución. 3. En el caso de títulos ejecutivos, frente a entidades sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, podrá despacharse ejecución frente a los socios, partícipes, miembros o gestores que hayan actuado en el tráfico jurídico, o frente a los trabajadores en nombre de la entidad, siempre que se acredite cumplidamente a juicio del juez o tribunal, por medio del incidente de ejecución previsto en el artículo 238, la condición de socio, partícipe, miembro o gestor, y la actuación ante terceros, o ante los trabajadores en nombre de la entidad. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal. 4. El Ministerio Fiscal será siempre parte en los procesos de ejecución derivados de títulos ejecutivos en que se haya declarado la vulneración de derechos fundamentales y de libertades públicas, velando especialmente por la integridad de la reparación de las víctimas. Artículo 241. Tutela ejecutiva. 1. La ejecución se llevará a efecto en los propios términos establecidos en el título que se ejecuta. 2. Frente a la parte que, requerida al efecto, dejare transcurrir injustificadamente el plazo concedido, sin efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específico, el secretario judicial, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación que ejecute, podrá, tras audiencia de las partes,
imponerá premios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer, o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolución judicial. Para fijar la cuantía de dichos apremios se tendrá en cuenta su finalidad, la resistencia al cumplimiento y la capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto, atendidas la ulterior conducta y la justificación que sobre aquellos extremos pudiera efectuar el apremiado. La cantidad fijada, que se ingresará en el tesoro público, no podrá exceder, por cada día de atraso en el cumplimiento, de la suma de 300 euros. 3. De la misma forma, y con idénticos trámites, el órgano judicial podrá imponer multas coercitivas a quienes, no siendo parte en la ejecución, incumplan injustificadamente sus requerimientos tendentes a lograr la debida y completa ejecución de lo resuelto, o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolución judicial. Todo ello, sin perjuicio de la posible responsabilidad derivada de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 75. Artículo 242. Ejecución parcial. 1. Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia, aunque se hubiere interpuesto recurso contra ella, respecto de los pronunciamientos de la misma que no hubieren sido impugnados. 2. Para ello será necesario que, por la naturaleza de las pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones impugnadas. 3. Contra el auto resolutorio del recurso de reposición interpuesto contra el auto en que se deniegue el despacho de la ejecución definitiva parcial, procederá recurso de suplicación o de casación ordinario, en su caso. Artículo 243. Plazo para solicitar la ejecución. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 279, el plazo para instar la ejecución será igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendente al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda. Dicho plazo será de prescripción a todos los efectos. 2. En todo caso, el plazo para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de entregar sumas de dinero será de 1 año. No obstante, cuando se trate del pago de prestaciones periódicas de la Seguridad Social, el plazo para instar la ejecución será el mismo que el fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción, para el reconocimiento del derecho a la prestación de que se trate, o será imprescriptible, si dicho derecho tuviese este carácter en tales leyes. Si la entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social hubiese procedido por aplicación del artículo 126 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, al pago de las prestaciones económicas de las que haya sido declarada responsable de la empresa, podrá instar la ejecución de la sentencia en los plazos establecidos en el párrafo anterior a contar, a partir de la fecha de pago por parte de la entidad que hubiera anticipado la prestación. 3. Iniciada la ejecución, podrá reiniciarse en cualquier momento mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se ejecute, incluso si las actuaciones hubieren sido archivadas por declaración de insolvencia provisional del ejecutado. Artículo 244. Supuestos de suspensión y aplazamiento de la ejecución. 1. La ejecución únicamente podrá ser suspendida en los siguientes casos, a cuando así lo establezca la ley. B. A petición del ejecutante o de ambas partes por un máximo de 3 meses, salvo que la ejecución derive de un procedimiento de oficio. 2. Suspendido o paralizado el proceso a petición del ejecutante, o por causa a él imputable y transcurrido 1 mes sin que haya instado su continuación, o llegado el plazo a que se refiere la letra B del apartado anterior, el secretario judicial requerirá a aquel, a fin de que manifieste, en el término de 5 días, si la ejecución ha de seguir adelante y solicite lo que a su derecho convenga, con la advertencia de que transcurrido este último plazo, se archivarán las actuaciones. 3.
si el cumplimiento inmediato de la obligación que se ejecuta pudiera ocasionar a trabajadores dependientes del ejecutado perjuicios desproporcionados en relación a los que al ejecutante se derivarían del no cumplimiento exacto, por poner en peligro la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora, el secretario judicial, mediante decreto recurrible directamente en revisión, podrá, previa audiencia de los interesados, y en las condiciones que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo imprescindible. 4. El incumplimiento de las condiciones que se establezcan comportará, sin necesidad de declaración expresa ni de previo requerimiento, la pérdida del beneficio concedido. Artículo 245. Reglas para la suspensión de la ejecución. 1. Salvo en los casos expresamente establecidos en la ley, las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto, no obstante su impugnación, no siendo necesario efectuar consignaciones para recurrirlas en suplicación o casación, excepto para recurrir el auto resolutorio del incidente de no readmisión, de no existir en la ejecución en el momento del anuncio o de la preparación, embargo actual y suficiente de bienes y derechos realizables en el acto o ingreso de cantidades en la cuenta del juzgado para atender al importe, objeto de la ejecución. La entrega de cantidades podrá demorarse, en todo o en parte, motivadamente hasta la firmeza de la resolución impugnada. 2. No obstante, el órgano ejecutor podrá durante un mes, excepcionalmente prorrogable por otro, suspender cautelarmente, con o sin exigencia de fianza, la realización de los actos ejecutivos que pudieran producir un perjuicio de imposible o difícil reparación. Igual facultad tendrá la sala que conozca del recurso interpuesto contra las resoluciones del órgano ejecutor, y por el tiempo de tramitación del recurso. 3. La suspensión o su denegación podrá ser modificada en virtud de circunstancias sobrevenidas, o que no pudieron conocerse al tiempo de haberse resuelto sobre la suspensión. Artículo 246. Transacción en la ejecución. 1. Se prohíbe la renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador, sin perjuicio de la posibilidad de transacción dentro de los límites legalmente establecidos. 2. La transacción en el proceso de ejecución deberá formalizarse mediante convenio, suscrito por todas las partes afectadas en la ejecución, y sometido a homologación judicial para su validez, debiendo ser notificado, en su caso, al Fondo de Garantía Salarial. 3. El convenio podrá consistir en el aplazamiento, o en la reducción de la deuda, o en ambas cosas a la vez, entendiéndose en tales casos que el incumplimiento de alguno de los plazos o de las obligaciones parciales acordadas determina el fin del aplazamiento o el vencimiento de la totalidad de la obligación. Podrá consistir, igualmente, en la especificación, en la novación objetiva o subjetiva, o en la sustitución por otra equivalente de la obligación contenida en el título, en la determinación del modo de cumplimiento, en especial del pago efectivo de las deudas dinerarias, en la constitución de las garantías adicionales que procedan, y, en general, en cuantos pactos lícitos puedan establecer las partes. 4. El órgano jurisdiccional homologará el convenio mediante auto, velando por el necesario equilibrio de las prestaciones y la igualdad entre las partes, salvo que el acuerdo sea constitutivo de lesión grave para alguna de las partes, o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho, o contrario al interés público, o afecte a materias que se encuentren fuera del poder de disposición de las partes. La ejecución continuará hasta que no se constate el total cumplimiento del convenio, siendo título ejecutivo la resolución de homologación del acuerdo en sustitución del título ejecutivo inicial. 5. La impugnación del auto por el que se apruebe la transacción en la ejecución se efectuará ante el órgano jurisdiccional que hubiera homologado la misma, y se regirá por lo dispuesto para la impugnación de la conciliación judicial. Sección segunda. Normas sobre ejecuciones colectivas. Artículo 247. Ejecución en conflictos colectivos. 1.
Las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del artículo 160 podrán ser objeto de ejecución definitiva conforme a las reglas generales de esta con las especialidades siguientes a el proceso de ejecución. Se iniciará mediante escrito por los sujetos legitimados. Están legitimados en nombre propio, o en el de los afectados por el título ejecutivo en los conflictos de empresa o de ámbito inferior, el empresario y los representantes legales o sindicales de los trabajadores, y en los conflictos de ámbito superior a la empresa, las asociaciones patronales, y los sindicatos afectados. Los órganos unitarios de la empresa contra la que se interponga la ejecución, así como la empresa frente a la que se inste la misma, estarán legitimados en este proceso de ejecución, aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constitución del título ejecutivo. En todo caso, los sindicatos más representativos, y los representativos, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, las asociaciones empresariales representativas en los términos del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores podrán personarse como partes en la ejecución, aunque no hayan sido parte en el procedimiento previo de constitución del título ejecutivo, siempre que su ámbito de actuación se corresponda, o sea más amplio que el del conflicto. El Fondo de Garantía Salarial será siempre parte en estos procesos. B. El sindicato acreditará la autorización para instar o adherirse al proceso de ejecución respecto a sus afiliados en la forma establecida en el artículo 20 de esta ley. Con relación a los no afiliados, lo acreditará mediante autorización documentada ante cualquier órgano judicial, o de mediación o conciliación social, o ante la persona expresamente autorizada por el propio sindicato, haciendo constar esta bajo su responsabilidad la autenticidad de la firma del trabajador en la autorización efectuada en su presencia, y acompañando los documentos de acreditación oportunos. Este último sistema de acreditación se aplicará en caso de que quien inste la ejecución sea un órgano de representación unitaria de los trabajadores. C. El secretario judicial, comprobada la legitimación activa de los ejecutantes, y que el título ejecutivo es susceptible de ejecución individual en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 160 de esta ley, requerirá a la parte ejecutada para que, tratándose de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores en cuya representación se inste la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula de pago. De cumplir el ejecutado el requerimiento, el secretario judicial instará a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad con los datos proporcionados, así como sobre la propuesta de pago, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando lo requiera la complejidad del asunto. Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos suministrados de contrario sobre la cuantificación y la propuesta de pago, el secretario judicial documentará, en su caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista conformidad, incluyéndose el abono de los intereses, si procedieran, pero sin imposición de costas. F. Si el ejecutado no cumple el requerimiento, oponiéndose formalmente a la ejecución, en todo o en parte, en el término concedido, o de no aceptarse por la parte ejecutante, en todo o en parte, los datos proporcionados por aquel o su propuesta de pago, se seguirá el trámite incidental previsto en el artículo 238. G. Para concretar, en su caso, si los solicitantes están afectados por el título y las cantidades líquidas individualizadas objeto de condena, las partes deberán aportar prueba pericial, o de expertos, o la proposición de una prueba conjunta de dicha clase, o encomendarle al órgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribunal dictará auto en el que, previa resolución de las causas de oposición que hubiere formulado la parte ejecutada, resolverá si, según los datos
características y requisitos establecidos en el título ejecutivo. Reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe líquido individualmente reconocido a su favor, dictándose, a continuación, la orden general de ejecución en los términos establecidos en esta ley. H. Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores cabrá interponer recurso de reposición, que no suspenderá su ejecución y no tendrá ulterior recurso. Y los títulos ejecutivos de ámbito superior a la empresa se ejecutarán colectivamente empresa por empresa. J. Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el título ejecutivo, no quieran ejercitar su acción en el proceso de ejecución colectivo, podrán, en su caso, formularla individualmente a través del proceso declarativo que corresponda. 2. La modalidad de ejecución de sentencias firmes regulada en este artículo será aplicable a los restantes títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del artículo 160, así como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de carácter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo en los que la decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula. Capítulo 2. De la ejecución dineraria. Sección primera. Normas generales. Artículo 248. Concurrencia de embargos. 1. En caso de concurrencia de embargos decretados por órganos judiciales del orden jurisdiccional social sobre unos mismos bienes, la preferencia para seguir la vía de apremio contra ellos corresponde, sin perjuicio de lo establecido en esta ley en los supuestos de acumulación de ejecuciones, al órgano que con prioridad trabó dichos bienes. No obstante, el embargante posterior podrá continuar la vía de apremio, si quedan garantizados los derechos de los embargantes anteriores. 2. La regla anterior no afectará a la prelación de créditos entre diversos acreedores. 3. En caso de curso, las acciones de ejecución que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios e indemnizaciones por despido que les puedan ser adeudados quedan sometidas a lo establecido en la ley cursal. Artículo 249. Manifestación de bienes para la ejecución. 1. El ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del secretario judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. 2. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente las representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. 3. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado estará obligado a manifestar el importe del crédito garantizado, y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. Esta información podrá reclamarse al titular del crédito garantizado, de oficio, o a instancia de parte, o de tercero interesado. Artículo 250. Investigación judicial del patrimonio del ejecutado. 1. Si no se tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el secretario judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos, a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. 2. También podrá el secretario judicial, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal,
dirigirse, o recabar la información precisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias, o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad, o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado, deban tener constancia de los bienes, o derechos de éste, o pudieran resultar deudoras del mismo. Artículo 251. Intereses de demora y costas. 1. Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año, y, para las costas, del 10% de la cantidad, objeto de apremio en concepto de principal. 2. En cuanto a los intereses de la mora procesal, se estará a lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, transcurridos 3 meses del despacho de la ejecución, sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes, o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en 2 puntos. Artículo 252. Notificación a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora. Atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en que se despache la ejecución y las resoluciones en que se decreten embargos, se notificarán a los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso. Artículo 253. Intervención en la ejecución del Fondo de Garantía Salarial y las entidades gestoras o servicios comunes de la Seguridad Social. 1. El Fondo de Garantía Salarial y las entidades gestoras o servicios comunes de la Seguridad Social, cuando estén legitimados para intervenir en el proceso, quedan obligados a asumir el depósito, la administración, intervención o peritación de los bienes embargados, designando a tal fin persona idónea, desde que se les requiera por el secretario judicial mediante decreto. De tal obligación podrán liberarse, si justifican ante el secretario la imposibilidad de cumplirla, o su desproporcionada gravosidad. 2. Igual obligación, y con los mismos límites puede, motivadamente, imponerse a cualquier persona o entidad que por su actividad y medios pueda hacerse cargo de la misma, sin perjuicio del resarcimiento de gastos y abono de las remuneraciones procedentes conforme a la ley. 3. Las actuaciones materiales relativas al depósito, conservación, transporte, administración y publicidad para su venta de los bienes judicialmente embargados podrá encomendarse a entidades autorizadas administrativamente, con tal fin, o a las entidades previstas a este fin en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si así lo acordara el secretario judicial. Sección segunda. El embargo. Artículo 254. Orden en los embargos. Bienes embargables. 1. De constar la existencia de bienes suficientes, el embargo que se decrete se ajustará al orden legalmente establecido. En caso contrario, y al objeto de asegurar la efectividad de la resolución judicial cuya ejecución se insta, se efectuará la adecuación a dicho orden, una vez conocidos tales bienes. 2. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. No obstante, podrán embargarse saldos favorables de cuentas y depósitos sobrantes en bancos, cajas, o cualquier otra persona o entidad pública o privada de depósito, crédito, ahorro y financiación, tanto los existentes en el momento del embargo, como los que se produzcan posteriormente, así como disponerse la retención y puesta a disposición del juzgado de cualesquiera bienes o cantidades que se devengaren en el futuro a favor del ejecutado como consecuencia de las relaciones de éste con la entidad depositaria, siempre que, en razón del título ejecutivo, se hubiere determinado por el secretario judicial una cantidad como límite máximo a tales efectos. Los referidos saldos, depósitos u otros bienes, y en general cualquier otro bien embargable,
son susceptibles de embargo con independencia de la naturaleza de los ingresos o rentas que hubieran podido contribuir a su generación. A estos efectos, las limitaciones absolutas o relativas de inembargabilidad que puedan afectar a ingresos o rentas de carácter periódico conforme al artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se aplicarán a partir del embargo en el momento de la generación o devengo de cada una de las mensualidades o vencimientos de tales rentas. También podrá acordarse la administración judicial, en los términos establecidos en el artículo 256. Cuando se comprobare que la entidad pagadora o perceptora no cumple la orden de retención o ingreso, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedieran según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 241 por falta de colaboración con la ejecución y efectividad de lo resuelto. Artículo 255. Embargo de bienes inmuebles. 1. Si los bienes embargados fueren inmuebles, u otros inscribibles en registros públicos, el secretario judicial ordenará de oficio que se libre y remita directamente al registrador mandamiento, para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes, y, en su caso, de sus cargas y gravámenes. 2. El registrador deberá comunicar a la oficina judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieren afectar al embargo anotado. Artículo 256. Administración judicial de los bienes embargados. 1. Podrá constituirse una administración o una intervención judicial cuando por la naturaleza de los bienes o derechos embargados fuera preciso. 2. Con tal fin, el secretario judicial citará de comparecencia ante sí mismo a las partes, para que lleguen a un acuerdo, y, una vez alcanzado en su caso, establecerá mediante decreto los términos de la administración judicial en consonancia con el acuerdo. 3. Para el supuesto que no se alcance acuerdo, el secretario les convocará a comparecencia ante el juez o magistrado que dictó la orden general de ejecución, a fin de que efectúen las alegaciones y pruebas que estimen oportunas sobre la necesidad o no de nombramiento de administrador o interventor, persona que deba desempeñar tal cargo, exigencia o no de fianza, forma de actuación, rendición de cuentas y retribución procedente, resolviéndose mediante auto lo que proceda. 4. El administrador, o, en su caso, el interventor nombrado, deberá rendir cuenta final de su gestión. Artículo 257. Designación de depositario. Puede ser designado depositario el ejecutante o el ejecutado, salvo oposición justificada de la parte contraria. También podrá el secretario judicial aprobar la designación como depositario de un tercero, de existir común acuerdo de las partes, o a propuesta de una de ellas, sin oposición justificada de la contraria. Artículo 258. Reembargo. 1. De estar previamente embargados los bienes, el secretario judicial que haya acordado el reembargo, adoptará las medidas oportunas para su efectividad. 2. La oficina judicial o administrativa a la que se comunique el reembargo acordará lo procedente para garantizarlo, y, en el plazo máximo de 10 días, informará al reembargante sobre las circunstancias y valor de los bienes, cantidad objeto de apremio de la que respondan, y estado de sus actuaciones. 3. Deberá, asimismo, comunicar al órgano que decretó el reembargo las ulteriores resoluciones que pudieren afectar a los acreedores reembargantes. Artículo 259. Adopción de la traba. 1. El secretario judicial. Trasladación de cuenta por el gestor procesal y administrativo de la diligencia de embargo positiva. Ratificará o modificará lo efectuado por la comisión ejecutiva, acordando, en su caso, la adopción de las garantías necesarias para asegurar la traba según la naturaleza de los bienes embargados. 2. Podrá también, en cualquier momento, atendida la suficiencia de los bienes embargados, acordar la mejora, reducción o alzamiento de los embargos trabados. Artículo 260. Tercería de dominio.
1. El tercero que invoque el dominio sobre los bienes embargados, adquirido con anterioridad a su trabajo, podrá pedir el levantamiento del embargo ante el órgano del orden jurisdiccional social que conozca de la ejecución, y que a los meros efectos prejudiciales, resolverá sobre el derecho alegado, alzando en su caso el embargo. 2. La solicitud, a la que se acompañará el título en que se funde la pretensión, deberá formularse por el tercerista con una antelación a la fecha señalada, para la celebración de la primera subasta no inferior a 15 días. 3. Admitida la solicitud, se seguirá el trámite incidental regulado en esta ley. El secretario judicial suspenderá las actuaciones relativas a la liquidación de los bienes discutidos hasta la resolución del incidente. Sección tercera. Realización de los bienes embargados. Artículo 261. Tasación de los bienes embargados. 1. Cuando fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su realización, el secretario judicial designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la administración de justicia, y además, o en su defecto podrá requerir la designación de persona idónea a las entidades obligadas legalmente a asumir la peritación. 2. El nombramiento efectuado se pondrá en conocimiento de las partes, o terceros que conste, tengan derechos sobre los bienes a tasar para que, dentro del segundo día, puedan designar otros por su parte, con la prevención de que, si no lo hicieran, se les tendrá por conformes. Artículo 262. Deducción de cargas. Si los bienes o derechos embargados estuvieren afectos con cargas o gravámenes que debieran quedar subsistentes tras la venta o adjudicación judicial, el secretario, con la colaboración pericial y recabando los datos que estime oportunos, practicará la valoración de aquellos y deducirá su importe del valor real de los bienes, con el fin de determinar el justiprecio. Artículo 263. Procedimientos para la liquidación de los bienes. 1. Para la liquidación de los bienes embargados, podrán emplearse estos procedimientos a por venta en entidad autorizada administrativamente, o en las entidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con tal fin, si así lo acordara el secretario judicial, cualquiera que fuere el valor de los bienes. B. Por subasta ante fedatario público, en los términos que se establezcan reglamentariamente. C. Mediante subasta judicial, en los casos en que no se empleen los procedimientos anteriores. D. Por los demás procedimientos establecidos en la legislación procesal civil. 2. Si lo embargado fueren valores, se venderán en la forma establecida para ellos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. A fin de dotarla de mayor efectividad, la venta de los bienes podrá realizarse por lotes o por unidades. Artículo 264. Realización de los bienes. La realización de los bienes embargados se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil, con la única excepción de que para el caso de resultar desierta la subasta tendrán los ejecutantes, o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los bienes por el 30% del avalúo, dándoseles, a tal fin, el plazo común de 10 días. De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo. Artículo 265. Reparto entre los ejecutantes. Si la adquisición en subasta, o la adjudicación en pago, se realiza en favor de una parte de los ejecutantes y el precio de adjudicación no es suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios solo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior al precio, deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico. Artículo 266. Calidad de la adquisición a favor de los ejecutantes o sus representantes. Solo la adquisición no adjudicación practicada en favor de los ejecutantes, o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero. Artículo 267. Formalización de la adjudicación de bienes.
1. No será preceptivo documentar en escritura pública el decreto de adjudicación. 2. Será título bastante para la inscripción, el testimonio del decreto de adjudicación, expedido por el secretario judicial. Sección cuarta. Pago a los acreedores. Artículo 268. Orden de los pagos. 1. Las cantidades que se obtengan en favor de los ejecutantes se aplicarán, por su orden, al pago del principal, intereses y costas una vez liquidados aquellos, y tasadas estas. 2. Si lo hubiere aprobado previamente el juez, el secretario judicial podrá anticipar al pago del principal el abono de los gastos que necesariamente hubiere requerido la propia ejecución, y el de los acreditados por terceros obligados a prestar la colaboración judicialmente requerida. Artículo 269. Liquidación de intereses y costas. 1. Cubierta la cantidad objeto de apremio en concepto de principal, el secretario practicará diligencia de liquidación de los intereses devengados. 2. La liquidación de intereses podrá formularse al tiempo que se realice la tasación de costas, y en la propia diligencia. Si se impugnarán ambas operaciones, su tramitación podrá acumularse. 3. Los honorarios, o derechos de abogados, incluidos los de las administraciones públicas, procuradores y graduados sociales colegiados, devengados en la ejecución podrán incluirse en la tasación de costas. Artículo 270. Insuficiencia de bienes en ejecuciones acumuladas. De estar acumuladas las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor, y ser insuficientes los bienes embargados para satisfacer la totalidad de los créditos laborales, se aplicarán soluciones de proporcionalidad, con respeto, en todo caso, a las preferencias de crédito establecidas en las leyes. Artículo 271. Reglas de reparto entre los ejecutantes en caso de insuficiencia de bienes del deudor. Propuesta común de distribución. 1. Entre los créditos concurrentes de igual grado, se repartirán proporcionalmente las cantidades obtenidas, sin tener en cuenta ningún tipo de prioridad temporal. 2. Si las cantidades obtenidas no son suficientes para cubrir la totalidad de los créditos, se procederá del siguiente modo a, si ninguno de los acreedores concurrentes alegare preferencia para el cobro, el secretario judicial dispondrá la distribución proporcional de cantidades conforme se vayan obteniendo. B. Si alguno de ellos alega preferencia, podrán presentar los acreedores, o requerírseles por el secretario judicial, para que lo hagan, en el plazo que se les fije, una propuesta común de distribución. 3. No presentándose o no coincidiendo las propuestas formuladas, el secretario judicial, en el plazo de 5 días, dictará decreto estableciendo provisionalmente los criterios de distribución, y concretando las cantidades correspondientes a cada acreedor conforme a aquellos. Artículo 272. Traslado de la propuesta de distribución. 1. De la propuesta común, o de la formulada por el secretario judicial, se dará traslado en su caso, a los acreedores no proponentes, al ejecutado, y al fondo de garantía salarial, para que manifiesten su conformidad o disconformidad en el plazo de 3 días. 2. Si no se formulara oposición, el secretario judicial deberá aprobar la propuesta común presentada, o se entenderá definitiva la distribución por él practicada. De formularse aquella, se convocará a todos los interesados a una comparecencia, dándose traslado de los escritos presentados. Artículo 273. Comparecencia para la aprobación de la propuesta de distribución. 1. Si en la comparecencia se lograre un acuerdo de distribución, podrá aprobarse en el mismo acto por el secretario judicial. A los interesados que no comparezcan injustificadamente se les tendrá por conformes con lo acordado por los comparecientes. 2. De no lograrse acuerdo, el secretario citará a los interesados a una comparecencia ante el juez o tribunal, quien continuará el incidente, efectuándose las alegaciones y pruebas relativas, en su caso,
a la existencia o subsistencia de las preferencias invocadas. Se resolverán, mediante auto, las cuestiones planteadas, y se establecerá la forma de distribución. Artículo 274. Participación en la distribución proporcional. Podrán participar en la distribución proporcional los que, hasta el momento de obtenerse las cantidades a repartir, ostenten la condición de ejecutantes de los procesos acumulados, con auto firme, despachando ejecución a su favor. Artículo 275. Tramitación de las tercerías de mejor derecho. 1. Las tercerías fundadas en el derecho del tercero, sea o no acreedor laboral del ejecutado, a ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante, deberán deducirse ante el órgano judicial del orden social que esté conociendo de la ejecución, sustanciándose por el trámite incidental regulado en esta ley. 2. La tercería así promovida no suspenderá la ejecución tramitada, continuándose la misma hasta realizar la venta de los bienes embargados, y su importe se depositará en la entidad de crédito correspondiente. Sección quinta. Insolvencia empresarial. Artículo 276. Intervención del Fondo de Garantía Salarial. Declaración de insolvencia de la empresa. 1. Previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el secretario judicial le dará audiencia, por un plazo máximo de 15 días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe bienes del deudor principal que le consten. 2. Dentro de los 30 días siguientes a la práctica de las diligencias instadas por el Fondo de Garantía Salarial, el secretario judicial dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado, o se realicen los bienes embargados. 3. Declarada la insolvencia de una empresa, ello constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en el artículo 250, si bien en todo caso se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes. 4. De estar determinadas en la sentencia que se ejecute las cantidades legalmente a cargo del Fondo de Garantía Salarial, firme la declaración de insolvencia, el secretario judicial le requerirá en su caso de abono, en el plazo de 10 días, y, de no efectuarlo, continuará la ejecución contra él mismo. 5. La declaración firme de insolvencia del ejecutado se hará constar en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad. Artículo 277. Embargo de bienes afectados al proceso productivo. 1. Cuando los bienes susceptibles de embargo se encuentren afectos al proceso productivo de la empresa deudora y ésta continúe su actividad, el Fondo de Garantía Salarial podrá solicitar la suspensión de la ejecución, por el plazo de 30 días, a fin de valorar la imposibilidad de satisfacción de los créditos laborales, así como los efectos de la enajenación judicial de los bienes embargados sobre la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora. 2. Constatada por el Fondo de Garantía Salarial la imposibilidad de satisfacer los créditos laborales por determinar ello la extinción de las relaciones laborales subsistentes, lo pondrá de manifiesto motivadamente, solicitando la declaración de insolvencia a los solos efectos de reconocimiento de prestaciones de garantía salarial. Capítulo 3. De la ejecución de las sentencias firmes de despido. Artículo 278. Readmisión del trabajador. Cuando el empresario haya optado por la readmisión, deberá comunicar por escrito al trabajador, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se le notifique la sentencia, la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los 3 días siguientes al de la recepción del escrito. En este caso,
serán de cuenta del empresario los salarios devengados desde la fecha de notificación de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta aquella en la que tenga lugar la readmisión, salvo que, por causa imputable al trabajador, no se hubiera podido realizar en el plazo señalado. Artículo 279. Plazos para solicitar la readmisión por el trabajador. 1. Cuando el empresario no procediere a la readmisión del trabajador, podrá éste solicitar la ejecución del fallo ante el juzgado de lo social dentro de los 20 días siguientes a la fecha señalada para proceder a la readmisión, cuando ésta no se hubiere efectuado. B. Dentro de los 20 días siguientes a aquel en el que expire el de los 10 días a que se refiere el artículo anterior, cuando no se hubiera señalado fecha para reanudar la prestación laboral. C. Dentro de los 20 días siguientes a la fecha en la que la readmisión tuvo lugar, cuando ésta se considerase irregular. 2. No obstante, y sin perjuicio de que no se devenguen los salarios correspondientes a los días transcurridos entre el último de cada uno de los plazos señalados en las letras A, B y C del apartado anterior y aquel en el que se solicite la ejecución del fallo, la acción para instar esta última habrá de ejercitarse dentro de los 3 meses siguientes a la firmeza de la sentencia. 3. Todos los plazos establecidos en este artículo son de prescripción. Artículo 280. Incidente de no readmisión. Instada la ejecución del fallo en cuanto a la condena a readmisión, por el juez competente, se dictará auto, despachando la ejecución por la vía de incidente de no readmisión, y seguidamente, el secretario señalará la vista del incidente dentro de los 5 días siguientes, citando de comparecencia a los interesados. La ejecución de otros pronunciamientos distintos de la condena a readmisión se someterá a las reglas generales aplicables según su naturaleza. El día de la comparecencia, si los interesados hubieran sido citados en forma, y no asistiese el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su solicitud. Si no compareciese el empresario o su representante, se celebrará el acto, sin su presencia. Artículo 281. Auto de resolución del incidente. 1. En la comparecencia, la parte o partes que concurran serán examinadas por el juez sobre los hechos de la no readmisión o de la readmisión irregular alegada, aportándose únicamente aquellas pruebas que, pudiéndose practicar en el momento, el juez estime pertinentes. De lo actuado, se extenderá la correspondiente acta. 2. Dentro de los 3 días siguientes, el juez dictará auto en el que, salvo en los casos donde no resulte acreditada ninguna de las 2 circunstancias alegadas por el ejecutante, a declarar extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución. B. Acordar a se abone al trabajador las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. En atención a las circunstancias concurrentes, y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión, o por la readmisión irregular, podrá fijar una indemnización adicional de hasta 15 días de salario por año de servicio, y un máximo de 12 mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de tiempo inferiores a 1 año, y se computará, como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto. Se condenará al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada solución. Artículo 282. Ejecución del fallo de la sentencia. 1. La sentencia será ejecutada en sus propios términos cuando a el trabajador despedido fuera delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical, y, declarada la improcedencia del despido, optare por la readmisión. B. Declare la nulidad del despido. 2. A tal fin, en cualquiera de los supuestos mencionados en el número anterior, una vez solicitada la readmisión, el juez competente dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma, y acordará requerir al empresario para que reponga al trabajador en su puesto en el plazo de 3 días, sin perjuicio de que adopte, a instancia de parte,
Las medidas que dispone el artículo 284. Artículo 283. Incumplimiento de la sentencia de readmisión por el empresario. 1. En los supuestos a que se refiere el artículo anterior, si el empresario no procediera a la readmisión, o lo hiciera en condiciones distintas a las que regían antes de producirse el despido, el trabajador podrá acudir ante el juzgado de lo social, solicitando la ejecución regular del fallo, dentro de los 20 días siguientes al tercero que, como plazo máximo para la reincorporación, dispone el artículo precedente. 2. El juez oirá a las partes en comparecencia, que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 280 y en el apartado 1 del artículo 281, y dictará auto sobre si la readmisión se ha efectuado o no, y, en su caso, si lo fue en debida forma. En el supuesto de que se estimara que la readmisión no tuvo lugar, o no lo fue en forma regular, ordenará reponer al trabajador a su puesto dentro de los 5 días siguientes a la fecha de dicha resolución, apercibiendo al empresario que, de no proceder a la reposición, o de no hacerlo en debida forma, se adoptarán las medidas que establece el artículo siguiente. Artículo 284. Consecuencias del incumplimiento del empresario. Cuando el empresario no diese cumplimiento a la orden de reposición a que se refiere el artículo anterior, el secretario judicial acordará las medidas siguientes: a que el trabajador continúe percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuantía que la declarada en la sentencia, con los incrementos que por vía de convenio colectivo o mediante norma estatal se produzcan hasta la fecha de la readmisión en debida forma. A tal fin, cumplimentará la autorización contenida en el auto, despachando ejecución en tantas ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a 6 meses de salario, haciéndose efectivas al trabajador con cargo a la misma las retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la readmisión en forma regular, acuerde la devolución al empresario del saldo existente en esa fecha. B. Que el trabajador continúe en alta y cotización en la seguridad social, lo que pondrá en conocimiento de la entidad gestora o servicio común a los efectos procedentes. C. Que el delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical continúe desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir o poner algún obstáculo a dicho ejercicio, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad laboral a los efectos de sancionar su conducta de acuerdo con lo que dispone el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Artículo 285. Lanzamiento del trabajador de la vivienda por razón de trabajo. 1. Cuando recaiga resolución firme en que se declare la extinción del contrato de trabajo, si el trabajador ocupare vivienda por razón del mismo, deberá abandonarla en el plazo de 1 mes. El secretario judicial, si existe motivo fundado, podrá prorrogar dicho plazo por 2 meses más. 2. Una vez transcurridos los plazos del apartado anterior, el empresario podrá solicitar del juzgado la ejecución mediante el oportuno lanzamiento, que se practicará seguidamente observando las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 286. Imposibilidad de readmisión del trabajador. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución, y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado 2 del artículo 281. 2. En los supuestos de declaración de nulidad del despido por acoso laboral, sexual, o por razón de sexo o de violencia de género en el trabajo, la víctima del acoso podrá optar por extinguir la relación laboral con el correspondiente abono de la indemnización procedente y de los salarios de tramitación, en su caso, conforme al apartado 2 del artículo 281. Capítulo 4.
de la ejecución de sentencias frente a entes públicos. Artículo 287. Cumplimiento de la sentencia por entes públicos. 1. Las sentencias dictadas frente al Estado, entidades gestoras o servicios comunes de la seguridad social y demás entes públicos, deberán llevarse a efecto por la administración o entidad dentro del plazo de 2 meses, a partir de su firmeza, justificando el cumplimiento ante el órgano jurisdiccional dentro de dicho plazo. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento cuando el de 2 meses pueda hacer ineficaz el pronunciamiento o causar grave perjuicio. 2. Transcurrido el plazo a que se refiere el número anterior, la parte interesada podrá solicitar la ejecución. 3. Mientras no conste la total ejecución de la sentencia, el órgano judicial, de oficio, o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla, siendo con tal fin de aplicación supletoria lo dispuesto para la ejecución de sentencias en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 4. El órgano jurisdiccional, previo requerimiento de la administración condenada por un nuevo plazo de 1 mes, y citando, en su caso, de comparecencia a las partes, podrá decidir cuántas cuestiones se planteen en la ejecución, y especialmente las siguientes a órgano administrativo y funcionarios que han de responsabilizarse de realizar las actuaciones, pudiendo requerir a la administración a tal efecto, para que facilite la identidad de la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de la ejecutoria, al objeto de individualizar oportunamente las responsabilidades derivadas, incluidas las responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar, sin perjuicio de las comprobaciones de oficio que deban llevarse a cabo al respecto. B. Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran. C. Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir. D. Medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, en los términos establecidos en esta ley, salvo lo previsto en el artículo 241, que no será de aplicación excepto en caso de incumplimiento de lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la comparecencia a que se refiere el presente apartado. Cuando la administración pública fuera condenada al pago de cantidad líquida, el devengo de intereses procederá conforme a lo dispuesto en la legislación presupuestaria, si bien en el supuesto de que hubiera sido necesario el ulterior requerimiento establecido en este apartado, la autoridad judicial, apreciando falta de diligencia en el incumplimiento, podrá incrementar en 2 puntos el interés legal a devengar. Artículo 288. Liquidación e ingreso de cantidades correspondientes a prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social. 1. En los procesos seguidos por prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social, una vez se afirme la sentencia condenatoria a la constitución de un capital coste de pensión, o al pago de una prestación no capitalizable, se remitirá por el secretario judicial copia certificada a la entidad gestora o servicio común competente. 2. El indicado organismo deberá, en el plazo máximo de 10 días, comunicar a la oficina judicial el importe del capital coste de la pensión o el importe de la prestación a ingresar, lo que se notificará a las partes, requiriendo el secretario a la condenada para que lo ingrese en el plazo de 10 días. Título segundo. De la ejecución provisional. Capítulo primero. De las sentencias condenatorias al pago de cantidades. Artículo 289. Abono de anticipos. 1. Cuando el trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al pago de una cantidad, y se interpusiere recurso contra ella, tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de aquella, garantizando el Estado su reintegro y realizando, en su caso, su abono, en los términos establecidos en esta ley. 2. El anticipo alcanzará, como máximo total, hasta el 50% del importe de la cantidad reconocida en la sentencia, pudiendo abonarse en periodos temporales durante la tramitación del recurso, desde la fecha de la solicitud,
y hasta que recaiga sentencia definitiva, o por cualquier causa que defirme la sentencia recurrida. 3. La cantidad no podrá exceder anualmente del doble del salario mínimo interprofesional fijado, para trabajadores mayores de 18 años, incluida la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias, vigente durante su devengo. Artículo 290. Ejecución provisional con cargo a cantidades consignadas. 1. La ejecución provisional podrá instarse por la parte interesada ante el órgano judicial que dictó la sentencia. El solicitante asumirá, solidariamente con el Estado, la obligación de reintegro, cuando proceda, de las cantidades percibidas. 2. Si para recurrir la sentencia que, provisionalmente se ejecute se hubiere efectuado consignación en metálico, mediante aval, o por cualquier otro medio admitido, el secretario judicial dispondrá el anticipo con cargo a aquella, garantizándose por el Estado la devolución al empresario, en su caso, de las cantidades que se abonen al trabajador. Si el importe de la condena se hubiera garantizado mediante aval, o por cualquier otro medio admitido, el secretario judicial, antes de disponer el anticipo prevenido en el párrafo anterior, requerirá a la empresa para que, en el plazo de 4 días, proceda a consignar en metálico la cantidad a anticipar, disponiendo, luego de acreditada la consignación, la devolución del aval, o del correspondiente medio de garantía inicialmente constituido, contra entrega simultánea del nuevo aval, o medio de garantía por la menor cuantía relicta. En este supuesto, regirá igualmente la garantía por el Estado en los términos establecidos en el párrafo anterior. 3. De no haber sido preceptivo consignar para recurrir, el anticipo se abonará al trabajador directamente por el Estado. En este supuesto, el secretario judicial notificará a la abogacía del Estado testimonio suficiente de lo actuado, y le requerirá, para que el organismo gestor efectúe el abono al trabajador en el plazo de 10 días. Artículo 291. Confirmación de la sentencia recurrida. 1. Si la sentencia impugnada queda firme, el trabajador tendrá derecho al percibo de la diferencia entre el importe de la condena y la cantidad anticipada, haciéndose efectiva con cargo a la consignación, si de ella se hubiera detraído el anticipo. 2. De haberse efectuado el anticipo por el Estado, el trabajador podrá reclamar la diferencia al empresario, y el Estado se subrogará en los derechos de aquel frente al empresario por el importe de la cantidad anticipada. Artículo 292. Revocación de la sentencia recurrida. 1. Si la sentencia impugnada fuera revocada por el Tribunal Superior y el trabajador resultare deudor en todo o en parte de la cantidad anticipada, habrá de reintegrar esta cantidad al empresario, si se hubiera detraído el anticipo de la consignación, quedando en este caso el Estado responsable solidario con el trabajador respecto del empresario. 2. Cuando el Estado hubiera abonado directamente el anticipo, o, en virtud de la responsabilidad solidaria contraída, hubiera respondido frente al empresario, aquel podrá reclamar al trabajador el reintegro de la cantidad anticipada. Artículo 293. Incumplimiento de la obligación de reintegro por el trabajador. 1. Si se incumple la obligación de reintegro, será título bastante para iniciar la ejecución destinada a hacerla efectiva la resolución firme en que se acordaba la ejecución provisional junto con la certificación, librada por el secretario judicial, o por el organismo gestor, en la que se determinarán las cantidades abonadas. 2. Cuando la realización forzosa inmediata de la cantidad adeudada pudiera causar perjuicio grave al trabajador, el juez podrá conceder aplazamiento hasta por 1 año de la obligación de pago, adoptando las medidas de aseguramiento oportunas para garantizar la efectividad de la ejecución. Capítulo 2. De las sentencias condenatorias en materia de seguridad social. Artículo 294. Ejecución provisional de la sentencia condenatoria al pago de prestaciones de pago periódico de seguridad social. 1. Las sentencias recurridas,
condenatorias al pago de prestaciones de pago periódico de seguridad social, serán ejecutivas, quedando el condenado obligado a abonar la prestación, hasta el límite de su responsabilidad, durante la tramitación del recurso. 2. Si la sentencia favorable al beneficiario fuere revocada, en todo o en parte, no estará obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el periodo de ejecución provisional y conservará el derecho a que se le abonen las prestaciones devengadas durante la tramitación del recurso y que no hubiere aún percibido en la fecha de firmeza de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras C y D del apartado 2 del artículo 230. Artículo 295. Ejecución de sentencias condenatorias al pago de prestaciones de pago único. El beneficiario de prestaciones del régimen público de la Seguridad Social que tuviera a su favor una sentencia recurrida en la que se hubiere condenado al demandado al pago de una prestación de pago único, tendrá derecho a solicitar su ejecución provisional y obtener anticipos a cuenta de aquella, en los términos establecidos en el capítulo anterior. Artículo 296. Ejecución provisional de sentencias condenatorias a obligaciones de hacer o no hacer en materia de seguridad social. A petición del beneficiario favorecido por ellas, el juez o la sala, ponderando las circunstancias concurrentes, podrá acordar también la ejecución provisional, sin exigencia de fianza, de las sentencias condenatorias a obligaciones de hacer o no hacer en materia de seguridad social. Capítulo 3. De las sentencias de despido. Artículo 297. Ejecución provisional de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido. 1. Cuando en los procesos donde se ejerciten acciones derivadas de despido o de decisión extintiva de la relación de trabajo, la sentencia declare su improcedencia y el empresario que hubiera optado por la readmisión interpusiera alguno de los recursos autorizados por la ley, este vendrá obligado, mientras dure la tramitación del recurso, a satisfacer al recurrido la misma retribución que venía percibiendo con anterioridad a producirse aquellos hechos, y continuará el trabajador prestando servicios, a menos que el empresario prefiera hacer el abono aludido, sin compensación alguna. Lo anteriormente dispuesto también será aplicable cuando, habiendo optado el empresario por la readmisión, el recurso lo interpusiera el trabajador. 2. La misma obligación tendrá el empresario, si la sentencia hubiera declarado la nulidad del despido o de la decisión extintiva de la relación de trabajo, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran adoptarse, en especial para la protección frente al acoso, en los términos del apartado 4 del artículo 180. 3. Si el despido fuera declarado improcedente, y la opción correspondiente al trabajador se hubiera producido en favor de la readmisión, se estará a lo dispuesto por el apartado 1 de este artículo. 4. En los supuestos a que se refieren los apartados anteriores, se suspenderá el derecho a la prestación por desempleo en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Artículo 298. Petición de ejecución provisional por parte del trabajador. Si en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se presentase petición del trabajador, por escrito o por comparecencia, con el fin de exigir del empresario el cumplimiento de aquella obligación o solicitud de éste, para que aquel reanude la prestación de servicios, el juez o sala, oídas las partes, resolverá lo que proceda. Artículo 299. Incumplimiento del trabajador del requerimiento empresarial de readmisión. El incumplimiento injustificado por parte del trabajador del requerimiento empresarial de reanudación de la prestación de servicios acarreará la pérdida definitiva de los salarios a que se refieren los artículos anteriores. Artículo 300. Revocación de la sentencia favorable al trabajador. Si la sentencia favorable al trabajador fuere revocada en todo o en parte,
Este no vendrá obligado al reintegro de los salarios percibidos durante el periodo de ejecución provisional, y conservará el derecho a que se le abonen los devengados durante la tramitación del recurso, y que no hubiere aún percibido en la fecha de la firmeza de la sentencia. Artículo 301. Anticipos reintegrables. En los casos en que no proceda la aplicación de las normas de ejecución provisional establecidas en este capítulo, si concurren los presupuestos necesarios, podrán concederse anticipos reintegrables, en los términos establecidos en esta ley, cuando la sentencia recurrida declare la nulidad o improcedencia del despido o de las decisiones extintivas de las relaciones de trabajo. Artículo 302. Despido de representante de los trabajadores. Cuando el despido o la decisión extintiva hubiera afectado a un representante legal de los trabajadores, o a un representante sindical, y la sentencia declarara la nulidad o improcedencia del despido, con opción, en este último caso por la readmisión, el órgano judicial deberá adoptar, en los términos previstos en el párrafo C del artículo 284, las medidas oportunas a fin de garantizar el ejercicio de sus funciones representativas durante la sustanciación del correspondiente recurso. Capítulo 4. De las sentencias condenatorias recaídas en otros procesos. Artículo 303. Ejecución provisional de sentencias dictadas en otras modalidades procesales. 1. Las sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos, en los de impugnación de los convenios colectivos, y en los de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales y libertades públicas, serán ejecutivas desde que se dicten, según la naturaleza de la pretensión reconocida. No obstante, el recurso que contra ellas pudiera interponerse, y sin perjuicio de las limitaciones que pudieran acordarse para evitar o paliar perjuicios de imposible o difícil reparación. 2. En las sentencias recaídas en procesos seguidos en impugnación de actos administrativos en materia laboral, sindical y seguridad social podrá acordarse la ejecución provisional, salvo que la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de difícil reparación. En materia de prestaciones de seguridad social se estará a su normativa específica. 3. De ser recurrida por el empresario la sentencia que acuerde la extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador con fundamento en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador podrá optar entre continuar prestando servicios, o cesar en la prestación en cumplimiento de la sentencia, quedando en este último caso en situación de desempleo involuntario desde ese momento, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran adoptarse. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina judicial, dentro del plazo de 5 días desde la notificación de que la empresa ha recurrido. Si la sentencia fuera revocada, el empresario deberá comunicar al trabajador, dentro del plazo de 10 días, a partir de su notificación, la fecha de reincorporación, para efectuarla en un plazo no inferior a los 3 días siguientes a la recepción del escrito. Si el trabajador no se reincorporase, quedará extinguido definitivamente el contrato, siguiéndose en otro caso los trámites de los artículos 278 y siguientes, si la sentencia hubiese ganado firmeza. En este caso, y a efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protección por desempleo, el periodo al que se refiere el párrafo anterior se considerará de ocupación cotizada. Capítulo 5. Normas comunes a la ejecución provisional. Artículo 304. Competencia, medidas cautelares e impugnación de la ejecución provisional. 1. La ejecución provisional de resoluciones judiciales se despachará y llevará a cabo por el juzgado o tribunal que haya dictado, en su caso, la resolución a ejecutar, y las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ejecución definitiva. 2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada, o de oficio, podrá adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso,
la ejecución de la sentencia, y en garantía y defensa de los derechos afectados, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 79. 3. Frente a las resoluciones dictadas por el juez o tribunal en ejecución provisional, solo procederá el recurso de reposición, salvo cuando en el auto se adopte materialmente una decisión comprendida fuera de los límites de la ejecución provisional, o se declare la falta de jurisdicción o competencia del orden jurisdiccional social en que procederá recurso de suplicación, o, en su caso, de casación ordinaria, conforme a las normas generales de tales recursos. 4. Frente a las resoluciones dictadas por el secretario judicial en ejecución provisional, procederá recurso de reposición, salvo que fueren directamente recurribles sin revisión. Artículo 305. Aplicación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las sentencias favorables al trabajador o beneficiario que no puedan ser ejecutadas provisionalmente conforme a esta ley podrán serlo en la forma y condiciones establecidas en la legislación procesal civil,